¿Qué tal, amigos? Qué bueno que continúan con el análisis de esta asignatura Personas y Bienes. Ahora hablaremos de un tema muy importante que versa sobre los derechos reales. Y cuando hablamos de los derechos reales vamos a distinguir un tema muy importante. Los derechos reales son una parte del derecho civil que versan principalmente sobre bienes y que de alguna manera goza el individuo inmediato sobre este bien y lo hace oponible frente a terceros. Además de que esto le va a generar beneficios económicos y que tiene la potestad de exigir, de perseguir a la persona quien afecte estos derechos reales. En este sentido, vamos a mencionar que los derechos reales los vamos a clasificar en tres teorías: la teoría clásica, la teoría obligacionista y la teoría mixta. La teoría clásica reconoce la existencia que se da entre los derechos personales y los derechos reales. La teoría obligacionista dice que no, únicamente se va de una relación entre los derechos personales, acreedor y deudor, no entre los de los bienes. Y la teoría mixta reconoce la existencia de ambos supuestos: persona, derechos reales, y persona con persona. En este sentido, vamos a distinguir que una clasificación del derecho real tenemos que señalar que, en primer lugar, es en cuanto a su objeto. ¿Qué es el derecho real en cuanto a su objeto? Pues sin lugar a dudas versa respecto a aquellos bienes que son susceptibles de apropiación, que son bienes muebles o que son bienes inmuebles, que son física y jurídicamente posible. Otro tema muy importante versa sobre la duración de los derechos reales. Y respecto a esto vamos a mencionar que son temporales y perpetuos. Los temporales, su objetivo es su consumo. Su objetivo es su destitución, su destrucción al momento de ser adquiridos. Por ejemplo, una comida, un helado. Mientras que los perpetuos, su objeto es que se prolonguen a lo largo del tiempo. Tenemos otra clasificación de derechos reales por lo que respecta a su transmisibilidad. Y en ese sentido vamos a distinguirlo en transmisibles, los que se encuentran dentro del comercio, los que pueden ser objeto de enajenación. Y los no transmisibles son aquellos que no son objetos de apropiación porque no son nuestros o porque están fuera del comercio. Otra clasificación de los derechos reales es en cuanto al ámbito. Y cuando su ámbito pueden ser civiles, cuando es una relación jurídica que se da entre particulares, o administrativos, cuando interviene el Estado en esta potestad de ius imperium. Otra clasificación es en cuanto a su regulación. Y en cuanto a su regulación, estimados amigos, vamos a hablar que son típicos, los que se encuentran contemplados dentro del ordenamiento jurídico. Y atípicos son aquellos que no tienen su sustento dentro del ordenamiento jurídico, pero al no estar prohibidos, se encuentran permitidos, siempre y cuando no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres. También hay que mencionar que cuando hablamos del derecho real, hay que distinguir su concepto. Y el concepto de derecho real versa principalmente sobre un poder jurídico. Un poder jurídico que vamos a ejercer de forma inmediata, de forma directa. Y en ese sentido vamos a hacerlo oponible a terceros. Ese poder jurídico implica una detentación. Implica una situación que nosotros debemos ejercer de forma inmediata y que nos da derecho a perseguir a aquella persona que nos afecte en el ejercicio de estos derechos reales. Cuando hablamos de ello, es muy importante que hagamos una distinción muy puntual, estimados abogados. Una diferencia entre el derecho real y el derecho personal.
Cuando hablamos del derecho real, vamos a señalar que versa principalmente sobre un elemento de indeterminación del sujeto pasivo. Puede ser que no lo conozcamos, puede ser que de alguna manera a lo mejor nunca exista, pero en ese sentido lo que importa es la relación persona con el bien. Otro elemento del derecho real implica que es de carácter absoluto, que implica un derecho de oponibilidad frente a terceros, que implica un derecho que lo haga para mí y que ninguna otra persona pueda ejercer el derecho sobre ese determinado derecho real. Y en ese sentido, el elemento objetivo, el elemento del derecho real es la cosa, el bien, que puede ser bien inmueble o bien mueble. Mientras que el derecho personal versa principalmente sobre una relación personal. Es una cuestión de determinación de la persona con quien estamos celebrando el acto jurídico. En ese sentido, vamos a conocerlo desde el momento que lo estamos celebrando, a menos que sea un acto jurídico de naturaleza aleatoria, en la cual no conocemos las condiciones, no conocemos los supuestos, porque es un acontecimiento futuro de realización incierta. Tenemos que es de carácter relativo, porque en un momento determinado va a haber un derecho de exigibilidad, va a haber un derecho de cumplimiento, va a haber una expectativa de que se cumpla con lo realizado dentro de esa determinada prestación. Y el elemento objetivo es la prestación, que puede ser en un dar, en un hacer o en un no hacer. En esta circunstancia, el derecho real no se extingue con la muerte de la persona. La sucesión tiene que continuar con estos derechos, mientras que el derecho personal sí se extingue con la muerte de una persona. Ya nadie puede continuar con este ejercicio de derechos. Entonces, en conclusión, ¿qué analizamos en esta parte del video, estimados amigos? Pues revisamos un punto muy importante, que es el derecho real, y lo distinguimos desde sus diversas teorías. La clásica reconoce la existencia del derecho personal y del derecho real, y esa coexistencia que hay entre ambos. Otro son las teorías obligacionistas, no reconocen al derecho real, solamente reconocen la relación de derecho personal. Y la mixta o la armónica, que implica una situación de reconocimiento intermedio entre ambas teorías que hemos mencionado con antelación. Analizamos el tema de la clasificación del derecho real y distinguimos algunos supuestos muy importantes, que es lo que versa respecto a su duración, respecto a un tema que tiene que ver con el objeto, respecto a un tema que tiene que ver con su ámbito de regulación, etcétera. Son ámbitos que son elementos que son muy importantes. Estudiamos el derecho real, que implica un poder jurídico, implica un poder material que se ejerce sobre una cosa, que lo hace ponible frente a terceros. Y en ese sentido hicimos una diferencia muy clara entre derecho real y derecho personal. Estimados amigos, este es un tema que es muy importante que ustedes analicen, y por favor continúen con el análisis de estos videos y realicen las actividades que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por su atención.